soy cardióloga y cardiografista. Trabajo en el hospital privado, en el Hospital Raúl Ferreira, en Conce y Carpinela. Me gusta mucho hacer eco. Hoy me tocó dar la clase la doctora Tizioni, que le tenía que dar un problema, así que no me pudo dar. Así que acá me tienen. La primera pregunta que les voy a hacer es: ¿quiénes hacen eco? ¿Quiénes agarraron un ecógrafo alguna vez? Hay gente que ya hace. Por lo menos agarrar el ecógrafo. ¿Alguna idea de eco algunos? Sacando la explicación más o menos. Bien. La idea hoy es que vean lo que es algo básico de eco. En teoría todo esto es lo que tenemos que ver hoy. Obviamente esto en una clase no hay forma de darlo. Entonces la idea que hoy tengan es que a eso, que es el corazoncito, aprendan a verlo y aprendan cómo es la metodología del eco. ¿Sí? Entonces vamos a ver muchos principios básicos, no voy a ir mucho a la física, porque es un poco aburrida, pero hay cosas en la física en cuanto a lo que es eco y ultrasonido que hay que saber. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible en la clase. Cuando se aburran, se pierdan, no entiendan algo, me frenan y me dicen. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es esto? Por ahí hay un ventrículo. ¿Es un ventrículo? Eso es el corazón. Eso que ustedes están viendo ahí es esto desenrollado. ¿Sí? Esa es una teoría muy linda, es en la teoría de la banda miocárdica, que dice que el corazón es toda una banda de músculo, que es toda una continuidad, y que se relieva sobre sí mismo. Como ven ahí al costadito, ¿ven? Esto como para que ustedes tengan una idea de cómo nosotros vamos a estudiar la ecografía. Obviamente no vamos a estudiar los segmentos que salen ahí, pero sí por ecocardiografía vamos a tratar de ver lo que es el corazón. Traje una maqueta como para que se vayan dando la idea de la tridimensionalidad que tiene el corazón, y cuando nosotros vemos por eco es una bidimensionalidad, sacando el método que es 3D. Los principios básicos del ecocardiograma. El ecocardiograma es ultrasonido, ¿sí? Nosotros nos basamos en lo que, para poder observar ultrasonido, para poder ver las características anatómicas y fisiológicas del aparato cardiovascular. Y lo que hacemos es como el sonar. Emitimos un sonido, esperamos a que revuelva en algún lado y vemos qué es lo que vuelve. Eso es básicamente lo que hace el transductor de ecografía, ¿sí? Algunas cositas chiquitas que hay que saber. ¿Qué es el sonido? El sonido es la vibración mecánica transmitida a través de un medio elástico, ¿sí? Y el ultrasonido es el sonido, pero con una frecuencia mayor a 20 kHz. Y nosotros lo que usamos, generalmente los que tienen utilidad diagnóstica, son los que tienen más de 1 MHz, ¿sí? Ahí pueden ver lo que es la amplitud, que es cuánto se va para arriba y cuánto se va para abajo el sonido, cómo es la frecuencia del sonido, ¿sí? Fíjense que mientras más a mayor frecuencia, más chiquita, más junta es la onda. Después se tiene una implicancia en lo que es la traducción en las imágenes, y obviamente mientras más frecuencia tengamos, la parte que es menor penetración, o sea, menos profundo podemos ir, pero vamos a tener mejor calidad de imágenes, porque nosotros vamos a estar emitiendo ecos y esos ecos nos van a volver y nos van a dar mucha mejor información que un eco cada tanto. ¿Qué tiene de importancia en la parte médica? Que los ultrasonidos nosotros los podemos hacer interactuar con los tejidos, ¿sí? Los sonidos se van a regir por leyes físicas. Una es la refracción, que es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material al otro, como vemos acá. La reflexión, que es el cambio de dirección de la onda que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios diferentes, regresa al punto donde se origina. Y la atenuación, que la atenuación es una de las debilidades de esta técnica, porque depende cómo sea el cuerpo que nosotros tengamos, la calidad de cuánto espacio tengamos que pasar con el ultrasonido, es cuánto vamos a poder ver mejor o peor. ¿Sí? Esperen, esa es la música que escucho yo. Cuando ustedes ven un transductor, van a escuchar, van a ver que van a escuchar los cristales del transductor, y van a escuchar que tengan cuidado, no lo golpeen, que se rompen los cristales. ¿Por qué? Porque los cristales, la parte de arriba del transductor, ya lo vamos a ver, tienen eso, que es un cristal piezoeléctrico, y lo que hace es transformar la energía eléctrica en energía vibratoria y viceversa. Y dicho esto como para que se den una idea de cómo se produce la piezoelectricidad, ¿sí? El golpe hace una vibración y se genera luz, ¿sí? ¿Se entiende? Avísenme si voy muy rápido. Otra de las cosas que tiene de importante es la frecuencia de repetición de pulso. ¿Qué quiere decir eso?
Es el proceso que emite y recibe. Ustedes van a tener el transductor que va a mandar ecos, va a mandar ondas de sonido como el que ven abajo, y eso va a volver, ¿sí? Depende cuánto tiempo nosotros, el transductor, eso ya está todo hecho, ¿no? Se viene ya armado. Pero tienen que saber que mientras más repeticiones mandemos, mejor va a volver. Y en lo que se basa es en esto, ¿sí? Manda un pulso, espera, manda el otro, espera, y en teoría después vuelve a escuchar lo que mando, ¿sí? Nosotros vamos a ver que usamos el modo M, que usa entre 1000 a 2000, y el modo B, que usa entre 3000 a 5000. Eso tiene que ver con la calidad de la imagen que eso nos va a dar después. Y la resolución que van a ver, no sé, van a escuchar, tiene re mala ventana, tiene re buena ventana. Esto sí tiene que ver con la calidad del transductor que nosotros tengamos, y van a ver que depende del transductor que tengamos y de cuánto sea, vamos a tener mejor o peor resolución. ¿Qué es la resolución? Es la capacidad que tiene el transductor de diferenciar entre dos puntos, ¿sí? Hay una diferenciación axial, que es diferenciar entre dos puntos atrás del otro, la lateral, la de contraste, cuando hay dos que están en dos espacios diferentes, y la temporal, ¿sí? Que es cómo se mueve el objeto que nosotros queremos estudiar. Otra cosa que van a escuchar, y que los que hacen esto ya han escuchado, subirle la ganancia, bajarle la ganancia. ¿Qué es la ganancia? La ganancia es la amplificación de la señal que nosotros emitimos. Cuando nosotros subimos la ganancia, estamos mandando más frecuencia de pulso, entonces vamos a tener mayor vuelta. Entonces, ¿en qué se traduce? En que la ecografía la vamos a ver más blanca, como la ven acá. Si yo tengo esta imagen y les digo, subirle la ganancia que no veo nada, vamos a ver un poquito mejor, pero perdemos resolución, ¿sí? O sea, empezamos a ver, vemos más, pero no tenemos tanta definición. Fíjense, esto es el borde endocárdico, no lo vemos tan bien como acá. Y la profundidad depende del equipo, como lo pongamos más arriba o más abajo, como lo querramos ver, ¿sí? Esto es un poco aburrido, pero así es como se arma la imagen. El frame rate, o fotograma, o resolución temporal, es la capacidad que tiene el sistema de rastrear los blancos que yo estoy tratando de ver. Por ejemplo, nosotros queremos ver glóbulos rojos o queremos ver la pared endocárdica. Entonces, eso va en un tiempo. Y depende de la cantidad de tiempo que nosotros estemos para completar el barrido, va a ser la imagen que vamos a tener, ¿sí? Obviamente va a estar relacionado con la velocidad del ultrasonido, con la profundidad de la imagen y el número de líneas que vamos a hacer. A mayor número de cuadros por unidad de tiempo, más lisa y más estética va a ser la imagen en tiempo real. Para mayor resolución temporal, o sea, para poder ver mejor, tenemos que sacrificar lo que es el ancho y la resolución de la imagen que vamos a tener con el transductor. Y algo muy importante que después lo vamos a ver es que el modo E tiene una gran resolución, y por eso seguimos usando el modo M a pesar de estar ya en la época del 3D. ¿Vamos de ahí? Chino básico. Para que se den una idea, nuestro ojo, si el ojo humano tiene la capacidad de procesar entre 10 a 14 imágenes por segundo. Si nosotros las vamos viendo por separado, o sea, yo les muestro esta imagen y las van viendo por separado, van a ir viendo cuadro por cuadro. Se llama cuadro por cuadro. Ahora, si yo a eso se los aumento a la velocidad, van a ver imágenes en movimiento. Entonces, esto es lo que hace el eco. Manda información, manda ecos, y yo recibo una información. El equipo lo procesa y me muestra la imagen de los ecos que fue recibiendo en una escala de grises. ¿Sí? Básicamente, en esto se basa la formación de la imagen en la ecografía. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende más o menos cómo es? No me voy mucho porque después hay muchísimas cosas en lo que es la parte física, cómo se forma la imagen, pero es demasiado excesivo para hoy, me parece. Y después ustedes se van con una idea clara de lo que es el eco. ¿Qué son esas cosas? Bien, transductores, por eso son transductores, porque traducen la señal que estamos mandando, traducen los ecos. Los que más van a conocer ustedes, estos son los lineales, ¿sí? Con los que hacemos carótida, hacemos miembros inferiores, y después tenemos estos que son los que más van a ver, ¿sí? Y esta es la sonda PEDOF, que a veces la van a ver, a veces no. La sonda PEDOF solamente sirve para, es una sonda ciega, no sirve para ver flujos nada más, ¿sí? Por ahí las podemos usar mucho en lo que es, lo usamos mucho en vascular periférico, y por ahí en las estenosis aórticas van a ver que uno con la sonda PEDOF puede registrar mejor las velocidades. Y este es el transductor. Formas, variedades, hay un montón. Sí se tienen que fijar que el transductor generalmente tiene una marquita, una muestra que lo solemos llevar, que es, por convención, siempre la ponemos para un lado determinado. Pongan la muesca para el lado que pongan la muesca, lo importante es que ustedes sepan qué están viendo, ¿sí? Esa es la muesquita que yo les digo, depende del transductor, algunos tienen una lucecita, fíjense en su servicio qué es lo que tiene el transductor, ¿sí? Y hay de diferentes tamaños, ¿sí? Tenemos los de 10 milímetros o los de 5 milímetros. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que depende de la frecuencia o los hertz que nosotros estamos usando, es la
profundidad a la que alcanzo y cuánto de ancho veo. Ustedes fíjense que este tiene 2 MHz, llega bien hasta abajo, con un ancho importante, o sea que veo bastante campo, pero voy a relegar resolución, ¿sí? En este que tiene un poquito más de megahertz, voy a llegar también más profundo, achico el campo, entonces tengo mejor resolución, menos dispersión. Si lo achicamos, ¿sí? Si estos transductores lo hacemos más chiquito, vamos a tener una disminución de la frecuencia, pero vamos a poder ver campos más cercanos, que esto es lo que usamos nosotros en el corazón. Nosotros con un transductor de ecografía es muy difícil que veamos la panza, ¿sí? Órganos abdominales, porque tiene muchas más cosas, ¿sí? Con un transductor de ecografía no podemos ver una aorta abdominal en lo que es el abdomen, ¿sí? Hay una vista que sí se puede ver. Y si lo hacemos más chiquito con menos megahertz, vamos a ver campos mucho más cercanos y mucha mejor resolución. Ustedes fíjense cuando estén en el servicio la diferencia que hay entre la ecografía, el transductor que usan para los adultos que usan para los bebés. ¿Cómo es el de los bebés? En pediatría, más chiquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tórax del bebé es chiquitito, entonces yo necesito tener poca penetración y buena resolución. Entonces los que vamos a usar generalmente son los de 2 a 2,5 MHz. ¿Está? Y en los adultos generalmente usamos estos. Bueno. Supongo que han escuchado hablar modo M, modo bidimensional, Doppler. Entonces acá vamos a ver lo que es el modo M. ¿Qué es lo que tiene el modo M? Vieron que nosotros dijimos que mandamos ecos. El modo M lo que hace es mandar ecos en una sola línea. Entonces lo que va a hacer me va a leer todo lo que en esa línea me mandó ecos. Y me va a dar información. ¿Sí? ¿Qué información me va a dar? Solamente lo que vaya leyendo por acá. ¿Estamos? Tiene muy buena resolución, ¿sí? Axial y temporal, o sea que podemos ver muchas estructuras, y muy buena es la base de la ecografía, cuando recién arrancaron hacían solamente modo M, ¿sí? Y vamos a ir viendo las diferentes estructuras, ¿sí? El modo B, que es el modo brillo, que en realidad lo que hace es traducir los ecos en una escala de grises, que ya lo vamos a ver. El modo B después lo vamos a ver con lo que es el bidimensional también, que se conjugan el brillo y el bidimensional para dar las imágenes aquellas. No me voy a detener mucho en lo que es la parte de los armónicos y todo eso. Y esa es, cuando ustedes hagan, van a tener esas 2 posiciones para poner los pacientes. Muchos lo hacen con este ecógrafo de última generación, que está acá, esta foto es muy vieja, que lo hacen el operador de espalda, en la espalda del paciente, con la mano derecha poniéndose en el tórax del paciente, o como yo soy zurda para hacer los ecógrafos y tengo que dar vueltas siempre todos los equipos, lo hacen con la mano izquierda con el paciente así. ¿Cuál es la realidad? Esta. Para mí, ¿sí? Yo soy chiquitita, entonces a mí siempre me cuesta hacer con el derecho. Y en cambio, como lo hago yo, todos están felices, todos cómodos, todos contentos, y hay algo que tienen que aprender desde ya que hacen ecografía, es la posición que ponen su cuerpo para hacer la ecografía. Acuérdense que la mala posición se dedica a eco más que nada, tiene consecuencias a nivel de la postura nuestra. Entonces no es estar tirado arriba del paciente, sino buscar una postura más ergonómica para no cansarse de estar poco, ¿sí? Esto se adquiere con la práctica, ¿no? Pero elijan la que mejor les salga. Yo soy de las zurdas que hace con el pacientito cuando están todos felices. Bien, ¿a dónde ponemos el transductor? Algunos, bueno, ustedes no han hecho el eco todavía. Pidan que les dejen hacer eco. Van a salvar las papas a mucho. Bien. Los que hacen eco, ¿cuántas vistas ecográficas conocen? Así, rápido. ¿Cuál es la primera que sale? Bien, el external, apical, 4 cámaras. Bien, son 5 más o menos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Miren los que traje, lo deben volver. Corazón. Vos avisame si se ve, porque por ahí. ¿Qué es lo que nos muestra ahí? ¿Qué es eso que está allá? Este corazón. Nosotros lo vamos a cortar con los planos. Lo vamos a poner ahí. Nosotros vamos a ir cortándolo con el transductor en diferentes planos, ¿sí? Plano longitudinal, que ustedes van a ver el claro, cuando lo muestro el eco. ¿Qué otro nos dijeron? El radical. Bueno, cuando estamos en el longitudinal, después lo vamos a ver. Perdón. Cuando nosotros nos giremos con el transductor, ¿cómo lo vamos a cortar? ¿Sí? Nos vamos y nos movemos a la vez. Si me pongo acá, ¿qué voy a ver? Las cámaras. Si me giro un poquito, abro, veo aorta. ¿Tá?
Y si me voy al subsifoideo, lo voy a estar viendo desde acá abajo. ¿Vamos? Eso es lo que les quiero explicar aquella imagen que tienen allá con los planos A, B, C, D y E. ¿Sí? Los planos que generalmente usamos nosotros es el que está allá arriba, este, que es el eje para externar, que bien lo dijeron, eje largo para externar izquierdo. ¿Sí? Ya vamos a ver bien dónde va el transductor, como para que ustedes tengan una idea de dónde tienen que colocar. Como dijimos, los giramos y vemos el eje corto, que si vamos barriendo para arriba y para abajo vamos viendo las diferentes estructuras. Apical, que vemos las 4 cavidades, si lo modificamos un poquito podemos ver la quinta cavidad, que sería el tracto de salida de la válvula aórtica, y el subsifoideo que vemos el hígado. Y acá es lo que más o menos les dijo, es el corazoncito, nosotros nos vamos a apoyar acá con el transductor para externar y vamos a empezar a movernos para allá o para acá. Y depende de qué es lo que vamos viendo para la derecha y para la izquierda, vamos a ir viendo los diferentes cortes, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es esto? Esa es la imagen que nosotros solemos ver. Esto es un corte anatómico de una pieza anatómica, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Está gordito el hemicorte. ¿Qué vista es esta? Es que para externar la izquierda. ¿Qué es esto? El septum interventricular. ¿Esta? Bien. ¿Esto? Tracto de salida. ¿Y esto? Bien. ¿Y esto? Bien. Entonces estamos en este corte. Que en realidad estamos acá en el medio. Veamos un poquito de corte. Esa es la imagen que nos va a dar el ecógrafo. Septum, pared, valvas, aurícula izquierda, aorta. ¿Sí? Cuando nos vamos al otro plano, al B, no se ve mucho acá, pero estamos viendo, nos venimos más para el lado derecho, o sea que si nosotros agarramos el corazón nos venimos más para acá, entonces ¿qué voy a estar más mirando? El ventrículo derecho. ¿Ah? Claro. Tenemos una apertura del ventrículo derecho que se lo usan mucho los pediatras para ver todo lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Si nos giramos para el otro lado, vamos a ver el tracto de salida del ventrículo derecho, y esto es algo muy bonito que le van a escuchar, la Gloria la habíamos bautizado en su tiempo. Para realizar la vista del eje largo para externar del corazón, se utiliza un transductor de matriz en fase con un tipo de examen cardíaco. Si es posible, coloque al paciente en una posición de cúbito lateral izquierdo para reducir el artefacto pulmonar y acercar el corazón a la pared torácica anterior. Coloque el transductor en el tercer o cuarto espacios intercostales, inmediatamente a la izquierda del esternón. Mueva el transductor entre el tercer y cuarto espacios intercostales y deslícelo hacia adelante y alejándolo del esternón para detectar la ventana óptima de exploración. Con el eje largo del corazón colocado sobre un plano desde el hombro derecho del paciente hasta la cadera izquierda, gire el transductor para adaptarlo a la constitución física del paciente. El marcador de orientación se encuentra aproximadamente en una posición a las 10 en punto. Este examen también puede realizarse utilizando un tipo de examen abdominal con el marcador de orientación hacia la derecha del paciente, en una posición aproximada a las 4 en punto. El miocardio se muestra en color gris y las cavidades llenas de sangre se muestran hipoecoicas. La aorta descendente se muestra en sección transversal, como una estructura redondeada posterior a la unión atrioventricular. Esta vista se utiliza para examinar el ventrículo derecho, el tracto de salida del flujo del ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo. Observe la actividad cardíaca en general, cualquier anormalidad en el movimiento de las paredes, anomalías valvulares y la presencia de derrame pericárdico. La idea es que vayan leyendo, porque si no lo tiene que ser muy aburrido, y eso me parece que está bueno para después se pasa la clase, así que no se hagan problema. Como para que vayan viendo cómo se ve, ¿sí? Después dijimos, vamos cruzando y vamos al otro eje que dijimos, el eje corto. Que según como vayamos barriendo la imagen, vamos a ir desde la punta del ventrículo, vamos a ir subiendo y vamos a ir viendo los diferentes segmentos. A nivel, esos son los músculos papilares, lo que se ve ahí. Este es un eje corto, el ventrículo izquierdo. Esto es lo que veríamos, esta es la pieza anatómica. Subimos un poquito más, vamos a ver la válvula mitral y el ventrículo derecho. Subimos un poquito más y vamos a estar en el nivel de los grandes vasos, ¿sí? Que vamos a ver todo el tracto de salida del ventrículo derecho, el septum. Es una vista muy bonita para ver también evaluación de la válvula aórtica. Y si nos giramos un poquito más, vemos el tronco de la arteria pulmonar, y si nos rotamos un chiquitín más, podemos ver las ramas de la pulmonar, ¿sí?
Son varios videitos, así que si se aburren me avisan, pero me parece que es más fácil explicarlo Para así. la vista de eje corto para external del corazón se utiliza un transductor de matriz en fase con un tipo de examen cardíaco. Si es posible, coloque al paciente en una posición de cúbito lateral izquierdo para reducir el artefacto pulmonar y acercar el corazón a la pared torácica anterior. Coloque el transductor en el tercer o cuarto espacios intercostales inmediatamente a la izquierda del esternón. Mueva el transductor entre el tercer y cuarto espacios intercostales y deslícelo hacia adelante y alejándolo del esternón para detectar la ventana óptima de exploración. Con el eje corto del corazón colocado sobre un plano desde el hombro derecho del paciente hasta la cadera izquierda, gire el transductor para adaptarlo a la constitución física del paciente. El marcador de orientación se encuentra aproximadamente en una posición a las 2 en punto. Este examen también puede realizarse utilizando un tipo de examen abdominal con el marcador de orientación hacia la izquierda del paciente, en una posición aproximada a las 8 en punto. El miocardio se muestra en color gris y las cavidades llenas de sangre se muestran hipoecoicas. El ventrículo izquierdo se muestra con forma de un buñuelo o rosquilla en el centro de la imagen. Pueden identificarse las paredes anterior, septal, inferior y posterior de ventrículo. La válvula mitral se muestra en sección transversal. Desde esta posición el transductor se inclina hacia arriba para visualizar la válvula aórtica en sección transversal y hacia abajo para ver el miocardio del ventrículo izquierdo. Observe el movimiento de las paredes de los segmentos del miocardio y el funcionamiento de las válvulas. Ahorita repite muchas cosas, pero fíjense que hay un importante que dice que no es por el transductor abdominal pueden hacer la que quedar después de la pestaña, que no es excusa de guardia no tener el transductor de ecografía. Hay muchas cosas que les voy a volver a repetir y van a ver que repite, pero me parece que está bueno que lo vean también. ¿Y ahí en qué plano estamos? ¿Dónde estamos? Transductor en la punta del ventrículo izquierdo. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué es eso? Acá dice, chicos. Seno coronario, ¿sí? Depende cómo nosotros nos vayamos barriendo. Es importante que entiendan también la anatomía, porque la anatomía acá es súper importante para que puedan entender qué es lo que están viendo, ¿sí? Si bien en ecografía vemos las imágenes al revés, pero por lo menos los que hacemos adultos, es importante saber qué es lo que estamos viendo y entender bien la anatomía, porque cuando pongamos el transductor, si no, no vamos a saber qué es lo que estamos viendo. Y hay estructuras que son normales que se pueden confundir con algo patológico si no sabemos bien. Entonces hay estructuras que se pueden ver como si estamos, no son las vistas que generalmente ya van a hacer ustedes, a menos que se dediquen a hacer ecografía, pero sepa que si el transductor lo movemos más para abajo, más para esta parte, vamos a irnos al seno coronario. Y si vamos subiendo, el transductor es como manejar, digamos, ¿sí? Entonces cuando nosotros vayamos subiendo, vamos a ir viendo los diferentes cortes. No es uno habitual que busquemos el seno coronario, sino que vayamos más a este que es el 4 cámaras que ustedes conocen, ¿sí? Que van a ver el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, las aurículas, ¿sí? Esta es la posición por ahí la que van a ver que los que hacen pediatrías lo colocan en una forma anatómica y nosotros los vemos al revés. Y si seguimos subiendo, vemos de 4 cámaras, ya acá vemos un poquito mejor lo que es, solemos ver bien el septum, y si lo angulamos un chiquitín, vamos a ver 5 cámaras que vemos el tracto de salida y la válvula. ¿Estamos hasta ahí? Se duerme muy bien la vista apical de 4 cavidades se utiliza un transductor de matriz en fase con un tipo de examen cardíaco. Si es posible, coloque al paciente en una posición de cúbito lateral izquierdo para reducir el artefacto pulmonar y acercar el corazón a la pared torácica anterior. Coloque el transductor en la punta o punto de máximo impulso con el marcador de orientación hacia la izquierda del paciente, en posición a las 3 en punto. Este examen también puede realizarse utilizando un tipo de examen abdominal con el marcador de orientación hacia la derecha del paciente. Apunte al hombro derecho. El ápice del corazón es la zona que se muestra más cercana al transductor. El miocardio se muestra en color gris y las cavidades llenas de sangre se muestran hipoecoicas. Los ventrículos se encuentran en el campo próximo y las aurículas en el campo lejano de la imagen. Esta vista se utiliza para comparar el tamaño de los ventrículos izquierdo y derecho y para evaluar su contractilidad. La parte derecha del corazón ubicada a la izquierda de la pantalla debe ser más pequeña que la izquierda. En esta vista se muestran las paredes apical, septal y lateral del ventrículo izquierdo.
Algo importante cuando vayan a hacer esta vista, siempre busquen el choque de la punta. Cuando encuentren el choque de la punta, ahí pongan el transductor y seguro que van a ver una vista y después se van a ir acomodando. ¿Sí? Creo que son los únicos videos que tengo, así que después van a tener que decirme ustedes qué ven. Ahí, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué vista es? ¿Los que hacen eco? Bien, 2 cámaras. Vemos aurículas, nos giramos más ahora y estamos cortando el corazón como si lo viéramos así. ¿Estamos? Siempre ver el par inferior, la anterolateral, la aurícula izquierda, y si giramos un poquito, podemos hacer la vista longitudinal desde el plano apical, que es como la que habíamos visto al principio, pero desde el apex, ¿sí? Por ahí hay mucha mejor imagen, se ve un poquito mejor desde esta vista que desde la pared externa. La subsifoidea, que es una vista que por ahí algunos la obvian, pero yo creo que es una de las vistas re importantes que nunca se deben olvidar. Por ahí hay malas ventanas para externales y de subsifoide se ve re que te bien y se pueden hacer todas las vistas del subsifoide, ¿sí? Fíjense, esto que vendría a ser el equivalente a ¿qué? A 4 cámaras apical, ¿sí? Acá está al revés, ¿no? Esto es izquierdo, esto es derecho. ¿Esto qué es? Si estoy acá abajo, que está al lado del corazón. El hígado, ¿sí? Y acá donde están viendo ustedes, ahí están las cerosas, que está el pericardio, y es una de las vistas para ver si hay derrame pericárdico o no, ¿sí? Si vamos, obviamente, si nos vamos, este es un hermoso plano para ver el septum interauricular, ¿sí? Para ver si hay foramen oval, CIA, es una linda vista, y obviamente si podemos angularlo, también podemos ver el tracto salida del ventrículo derecho. Se pueden hacer casi todas las vistas desde el par externo, se pueden hacer desde el subsifoideo. Me queda un video. Para realizar la vista subsifoidea o subcostal del corazón, se utiliza un transductor de matriz en fase con un tipo de examen cardíaco. Coloque el transductor en la posición subsifoidea, con el marcador de orientación hacia la izquierda del paciente en una posición a las 3 en punto. Este examen también puede realizarse utilizando un tipo de examen abdominal con el marcador de orientación hacia la derecha del paciente, en una posición a las 9 en punto. Esta vista utiliza el hígado como ventana acústica para visualizar las 4 cavidades cardíacas. Apunte el transductor ligeramente hacia el hombro izquierdo a un ángulo aproximado de 15 grados con la pared torácica. En algunos casos, el transductor se muestra casi plano en la pared abdominal, de forma que el haz de ultrasonidos se dirija hacia la cavidad torácica izquierda. Se necesita una cantidad considerable de gel para ecografía y presión descendente para mantener el contacto de la cara del transductor con la pared abdominal. Si el paciente dobla las rodillas, se relajan los músculos de la pared abdominal y se facilita la colocación del transductor. La primera estructura que se ve más cercana al transductor es el hígado. La parte derecha del corazón se muestra más cerca al transductor que la parte izquierda en la imagen ecográfica. El miocardio se muestra en color gris y las cavidades llenas de sangre se muestran hipoecoicas. El pericardio blanco brillante se muestra rodeando el corazón junto al miocardio gris. Evaluar la función de todas las cavidades. Compare el tamaño de las cavidades ventriculares derecha e izquierda. Observe cualquier anormalidad en el movimiento de las paredes y la presencia o ausencia de derrame pericárdico. Generalmente creo que tiene que hacer un poquito de presión y a veces el paciente se queja, pero háganle doblar las cabezas para ir hablando un poco la pared del tórax, de la panza, o hagan tirar mucho y inflar la panza y se ve bastante bien. Es mucho de práctica esto, ¿sí? Bueno, este es el subcostal, más de lo mismo. Y siempre hay que tener un orden. Cuando uno hace un eco, siempre tiene que tener un orden. Elijan el orden que quieran, pero generalmente con lo que solemos hacer es el eje para externo largo, hacemos todo el barrido, giramos, hacemos el eje corto, hacemos todos los barridos, ponemos doble si hace falta ponerlo, y recién ahí nos vamos a la apical. Una vez que hagamos el apical, ahí también usamos el Doppler para evaluar las válvulas, y el subcostal y el supraesternal, que veo que no lo puse. Bueno, otra de las ventanas importantes es la supraesternal, que vemos el callo, que no lo puse acá, que vemos el callo aórtico, el nacimiento de las grandes arterias, y ahí es donde evaluamos si hay dilatación de la aorta ascendente, del arco, y que no haya coartaciones. Hay que practicarlo, por ahí cuesta ver desde hueco subsifoideo, pero todo esto es cuestión de práctica y agarrar el transductor, ¿sí? Entonces, todo esto nos sirve para ver qué imágenes vamos a hacer. A ver,
generalmente cuando nosotros vemos la ventana, antes de medir cualquier cosa, ya estamos viendo cómo está ese ventrículo, si está bien, si está chico, si está grande. Y después tenemos que empezar a ponerle números a las cosas, tenemos que empezar a medir, ¿sí? Hay varias formas de mediciones. Una es medirla a través del modo M, que es lo que habíamos visto, que cuando nosotros adquirimos las imágenes hacemos el barrido, y lo que nos va a mostrar el barrido es la imagen de acá abajo, ¿sí? Si yo pongo el transductor y hago pasar los ecos por acá con el modo M, lo que va a mostrar son estas estructuras. Septum, primero el ventrículo derecho, que es esto que está acá, el septum, que es esta línea que ustedes ven acá, cuando se contrae, cuando se relaja, la parte anecoica, que es lo que está lleno de sangre, que es esta parte negra que ven acá, y la parte inferior. ¿Estamos? Lo que tiene de importante esta vista, en modo M, es que uno se puede equivocar mucho con lo que es el eje de cómo coloca el ecógrafo. No es lo mismo medirlo con esta línea a medirlo con esta línea. Es como si yo agarro esto. No es lo mismo cortarlo así que cortarlo así. ¿Cuál me va a dar más largo? Esencial. Entonces podemos cometer errores en mediciones por no ponernos bien perpendicular, no poner bien el haz perpendicular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer todas estas medidas, ¿sí? ¿Cuánto mide el tracto de salida del ventrículo derecho? ¿Cuánto mide el septum? En sístole y en diástole tenemos que medirlo. Entonces todas estas mediciones que uno va haciendo, y eso nos va dando datos, nos va dando información, y una de la información muy importante que nos da acá es la fracción de eyección, que generalmente se mide por el método de Teitson, ¿sí? Con el riesgo de no ponerse bien perpendicular a la imagen. Las guías nos sirven siempre, ¿sí? Son una de los que nosotros nos guiamos, y son las que dan las directrices de cómo uno tiene que hacer bien las cosas, ¿sí? Las imágenes, lo que uno por ahí en el día a día no tiene imágenes tan bonitas, y uno trata de hacer lo mejor que pueda, ¿sí? Habíamos dicho, el trazado del modo M, que es una de las formas para medir. El modo M tiene mucha resolución temporal, entonces es una de las formas en las que mejor se va a ver, pero tenemos lo que habíamos dicho, el riesgo de no ponernos bien, no alinear bien el haz. Y la otra es la medida lineal por 2D. Esta es la que está recomendada ahora por las guías. ¿Por qué? Porque evito más el tema de tomar mal las medidas o ponerme tangencial o no ponerme bien perpendicular. Entonces, esta forma de medirla a nivel de la punta de las valvas es la correcta, ¿sí? Ahí se los había puesto más grandecito como para que se den cuenta que cómo tienen que medirlo. Otra de las formas es la fórmula de la suma de los discos biplanos. ¿Esto qué es lo que hace? Nosotros cuando medimos en el 4 cámaras, hay un método que se llama, todos estos son como disquitos, que lo que hacemos cuando lo medimos, cada disquito ese se suma. Entonces eso nos da una medida de volumen. O sea, nosotros acá medimos volumen, y a partir de esos volúmenes podemos sacar la fracción de eyección por volúmenes. ¿Tá? Eso es súper importante que sepa distinguir. No me voy a detener mucho en esto porque después lo van a ir viendo, pero sepan que la forma ideal de que alguien informe una fracción de eyección es por el método biplano, ¿sí? Por este método, en 4 cámaras y en 2 cámaras. Eso es lo ideal. Después está la forma de área longitudinal, la forma, nosotros en Argentina no hay contraste, no entra el contraste acá, así que lo hacemos por ahí, a lo argentino con solución fisiológica, por ahí usamos el contraste, pero lo ideal es cuando uno no tiene buena definición de bordes endocárdicos es usar el contraste. En Argentina no hay. Otras formas, acá lo que estamos viendo es todo lo que es la función del ventrículo izquierdo. Otra es la fórmula que van a encontrar, o que van a escuchar más. Yo cuando arranqué a hacer el eco 3D y el strain no existía, estaba solamente recién había arrancado el tisular, ¿sí? Ahora tienen una forma que es lo mejor de lo mejor, es hacerlo por 3D porque nos da una imagen mucho mejor de los volúmenes, y el que tiene la posibilidad de hacerlo con un 3D, con un traductor 3D, lo ideal es hacer la fracción de eyección por 3D. Y el strain, que lo van a escuchar mucho ahora y cada vez se está viendo más, el strain lo que nos habla es de la función de fibra del corazón. Nosotros con la fracción de eyección por volúmenes vemos la fracción de eyección de cuánto se llena ese ventrículo, pero no vemos cuánto, o sea, sabemos cuánto se achica y cuánto se agranda, pero no sabemos cómo funciona la fibra, ¿sí? Porque puede tener una buena función ventricular por volúmenes, pero la fibra puede estar funcionando mal. Y uno de los datos que nos da el strain es la función de fibra del corazón. A veces puede estar bien la fracción de eyección, pero la función de fibra del corazón puede estar alterada. Tema para otra clase larga el strain, pero sepan que está, y ustedes cada vez lo van a ver más
porque hay strain de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda y aurícula izquierda. Entonces ustedes están en la generación del strain, que les va a resultar mucho más fácil que nosotros que tenemos que aprenderlo desde cero. Esto se los dejo, son los valores normales, porque si medimos tenemos que saber qué medimos y cuándo es normal, cuándo es patológico. Está en las guías salen los valores de mujeres y varones, obviamente que no son la población de Latinoamérica, ¿sí? No son poblaciones nuestras. Esta es de la Sociedad Americana de Cardiología y de la Europea, y estaría bueno que en algún momento en Latinoamérica podamos tener nuestras índices, pero nos regimos por esto. Entonces, lo ideal es que esto siempre los tengan, estos cuadritos de los valores normales, porque no se pueden acordar de todo, algunas cosas se van a acordar, otras no, tener en el celu, en las imágenes, en una galería especial de valores normales, ¿sí? Un poquito más de lo mismo, y otra de las cosas que medimos con eco es la masa. ¿Para qué nos sirve saber cuánto pesa un corazón? ¿Está? Generalmente nosotros con las medidas que hacemos allá y con el biplano estamos sacando lo que es la masa. ¿Para qué? Ese cuadrito que tenemos allá, este cuadradito nos dice cuándo está crecido el corazón, cuándo está hipertrófico, cuándo está remodelado, cuándo está normal, si está hipertrófico concéntrico o si está hipertrófico excéntrico. ¿En qué se basa eso? En los valores del peso, ¿sí? De la masa, perdón, que siempre deben estar indexadas a la superficie corporal, ¿sí? Entonces la mujer tiene un valor de 95 y en el varón hasta 115, y el grosor parietal relativo, que es lo que van a escuchar, que pueden hacer la fórmula, o los equipos de ahora la sacan automáticamente. No les voy a dar fórmulas, no, yo, y tampoco se las voy a tomar, pero sepan que nosotros nos guiamos con la masa y los diámetros para ver básicamente si el corazón está en alguno de estos cuadrantes, basados en el grosor parietal relativo, o sea, y en la masa indexada del ventrículo izquierdo, ¿sí? La aurícula izquierda, otra de las cosas importantísimas para medir, generalmente se mide en 4 cámaras. Algo importante que tienen que saber cuando hagan eco, cada cámara que ustedes vean, y enfóquense en esa cámara. No es que yo haga una aplicada de 4 cámaras y saco ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula, no. Si van a ver ventrículo, enfóquense en el ventrículo. Si van a ver aurícula, enfóquense en las aurículas. Si van a ver ventrículo derecho, hagan las vistas para el ventrículo derecho. Pero siempre enfóquense en una cámara, cosa de que, ¿por qué? Pues si ustedes ven acá, las aurículas no están perpendiculares, no están un poquito más arriba, entonces hay que moverse y enfocarse en las aurículas, porque por ahí hay que abrirla bien, decimos nosotros, las aurículas, porque por ahí puede pasar que estamos en un 4 cámaras y la aurícula está más atrás y la más chiquita, cuando en realidad, si ustedes ven, ¿para dónde van a crecer las aurículas? Entonces, voy a romper todo. Entonces fíjense que hay que alinearse a las aurículas, y capaz que cuando nos alineemos con las aurículas, el ventrículo no lo veamos bien. Entonces, cuando miden una cámara, enfóquense en esa cámara. Les dejo los valores normales, para que sepan, siempre también indexadas a la superficie corporal, y por el método de volumen. Si el área no sirve, pero es información incompleta, siempre mídenla con volúmenes. Ventrículo derecho, muchos años, la cámara olvidada. Ahora a partir del año, hace como un par de años, ya se ha empezado a estudiar de nuevo el ventrículo derecho, y se sabe que tiene un montón de implicancias y funciona un montón. Hace muchos años habían dicho, cuando hacían una cirugía pediátrica, que sacaban el ventrículo derecho, decían que el corazón necesitaba el ventrículo derecho. Ahora se vio que el ventrículo derecho tiene un montón de funciones y es re importante, y en estos últimos años ha habido un nuevo auge del ventrículo derecho, y van a ver que cada vez van a empezar a salir más informaciones del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es una cámara muy noble, ¿sí? Entonces hay que estudiarla y no hay que olvidársela, y se estudian los mismos parámetros que se estudian para el ventrículo izquierdo, ¿sí? Se puede estudiar todo. Y ahora, nosotros en breve también se va a hacer un protocolo de ventrículo derecho acá en Argentina. Valores normales, ténganlo a mano porque a veces hacen falta, son muchos, pero hay que saber cuál es el valor normal. Generalmente el ventrículo derecho, la función, hay que medirla con TAPSE, con la onda S tisular, y la fracción de acortamiento. Si tienen strain, le hacen strain, ¿sí? Esas son las 3 formas de evaluar el ventrículo derecho para tener una información de que el ventrículo derecho funciona bien. Y la aurícula derecha, lo mismo que la aurícula izquierda. Lo único que tiene la aurícula derecha es que no tiene valores indexados en volúmenes como la aurícula izquierda. Así que se guían más que nada por lo que es por área. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué modo es este? M, bien. ¿Y acá por dónde está cruzando el modo M?
¿Esto qué es? Esto es aurícula izquierda. Esto entonces, ¿y esto? Aorta, bien. Entonces aquí estamos un modo M a nivel de la válvula aórtica, ¿sí? Fíjense que estamos cruzando por acá, entonces si yo sigo esta línea, con lo primero que voy a encontrar es con esa parte negrita que es hipocoico, que es la parte del ventrículo derecho, que es esto que está acá. Esa partecita blanca que ven ahí es la parte de la raíz. Tenemos la parte colúcida. Este cajoncito que van a escuchar, o el box, esto es esto que está acá, que son las válvulas de la aorta, que es el box aórtico. Acá están abiertas, acá se cierran, se abren, se cierran, ¿sí? Y acá estamos midiendo la aurícula izquierda, que no es la mejor forma para medirla, pero bueno, estamos ahí midiéndola, ¿sí? Y la aorta es importante porque nosotros hacemos muchas mediciones, lo que es el tracto de salida, de lo que es la porción sinusal, de lo que es la unión sinotubular y lo que es la aorta ascendente. Son un montón de nombres que después los que hacemos eco estamos acostumbrados, pero sepan que nosotros medimos, hay un montón de información que nos da la aorta para saber si está dilatada o no, y para saber si hay algún defecto acá, como una comunicación interventricular, que podamos ver por esta imagen. Valores normales, se los dejo ahí, y también podemos ver la segmentación. Nosotros cuando hacemos ecocardio, vieron que cuando veíamos las imágenes del movimiento, Gloria, que es la española que habla, decía, observe la motilidad del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque nosotros, según los segmentos que estemos viendo y según la vista que hagamos, podemos saber los segmentos coronarios o qué parte de la pared está irrigada por qué arteria. Está todo sectorizado, ¿sí? Este es un esquema muy bonito que también es de la guía, que según el plano que estemos viendo nos dice qué arteria está irrigando ese territorio. Entonces, si nosotros tenemos una zona que no se está moviendo bien, o vemos que no se contrae bien, podemos inferir de qué arteria es la que estamos teniendo problemas. Cuando tenemos infartos, tenemos síndromes isquémicos, o alguna hipocinesia localizada, podemos saber, en el caso de que estemos sospechando alguna coronariopatía, de qué arteria estamos hablando, ¿sí? Algunos hablan de 16 segmentos, otros de 17 segmentos porque incluyen a la PEX. Esto es bueno saberlo, también es algo que lo tienen que tener porque por ahí uno no se acuerda de dónde estaba parado, de dónde, entonces se viene, se fija acá, hasta que se lo aprendan de memoria y después sepan y vean qué arteria irriga qué cosa. Este es el esquemita que a mí me encanta. Fíjense que acá va la coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja. Y está con los colorcitos. ¿Cómo vamos? Están re entretenidos. La fracción de cortamiento del ventrículo derecho. Tenés que medirla en diástole, o sea, siempre la vista enfocada al ventrículo derecho, apicarle enfocado al ventrículo derecho. Medís en diástole, medís en sístole, y eso te da la fracción. No. Es como el área, ¿viste? Cuando vos haces el ecógrafo te sale área del ventrículo derecho, entonces vos medís el área en sístole y en diástole y eso te da la fracción de cortamiento. Nosotros con el TAPSE, un Simpson, claro, pero no es un Simpson por método de los discos. Entonces, nosotros con el TAPSE lo que hacemos es ver cómo se mueve desde el anillo, es lo mismo que el MAPSE, cómo se mueve el anillo a la punta, entonces nosotros vemos la motilidad de ese segmento, o sea, cómo sube o baja el anillo. Con la onda S vemos la onda tisular del anillo tricuspidio, pero nos vemos qué función longitudinal tiene el ventrículo derecho. Entonces es importante hacer las tres, TAPSE, onda S y fracción de cortamiento. Entonces con eso estamos estudiando bien el ventrículo derecho. Si tenemos straight, mejor todavía. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Todavía no rompo ninguna, así que están todos despiertos, eso es bueno. Supongo. Ya nos quedan un par de... Bueno, función ventricular. ¿Qué es para ustedes la fracción de eyección o la función del ventrículo izquierdo? O sea, todos vieron semiología, todos vieron fisiología. Esto es fisiología. ¿Qué es la función ventricular? ¿Qué es la función del ventrículo izquierdo? Rápido, lo primero. Hablen fuerte porque no estoy vieja. Y vengo de nadar, así que tengo las manos. La capacidad de selección es detectar la sangre, digamos. Bien, ¿alguien más? No sentirme que esa es la oportunidad de equivocarse o de quedar muy bien. Función ventricular. Nosotros vemos que la capacidad del ventrículo que tiene ustedes han visto en fisiología de lo que es el acortamiento de la fibra muscular. Sístole, diástole. ¿Sí? El corazón es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces nosotros lo que evaluamos con la función ventricular es cómo se contrae y cómo se relaja el corazón.
con la función sistólica ventricular vemos cómo se contrae el ventrículo izquierdo. Y la fracción de eyección la usamos como medida de la función del ventrículo izquierdo durante la sístole, y asume que la fracción de sangre que desplaza el ventrículo izquierdo cuando se contrae es proporcional a la fuerza generada. ¿Y cuánto suele ser la fracción de eyección normal? 55 en el hombro, 55 en el hombro, 53. Depende de dónde lo lean, ¿sí? Depende de qué estén viendo, porque generalmente arriba el 50% de fracción de eyección suele ser normal, 55 para algunas vías, 53 para otras, ¿sí? Para que lo sepan, pero generalmente tomamos como 53 o 55. ¿Por qué nos sirve para clasificar esto? Porque nosotros así clasificamos la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Según cómo esté la fracción de eyección esté preservada, esté disminuida, o tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o mejorada, ¿sí? Esto después lo verán, pero sepan que lo importante que es, porque nosotros la insuficiencia cardíaca la calculamos en base a la fracción de eyección, y no es lo mismo que un paciente tenga 40 de fracción de eyección, 50, que tenga 35-22, ¿sí? O sea, no es la misma fuerza que tiene el corazón para las diferentes. Eso más o menos. Y si el corazón se contrae, ¿cuál es lo contrario? Se tiene que relajar. La relajación es tan o igual importante que la contracción. Si un corazón no se relaja bien, ¿qué es lo que le va a pasar? Nosotros vimos recién la parte de la contracción, y el corazón se tiene que relajar. ¿Qué pasa cuando se relaja el corazón? Se llena y se distiende. Son dos cosas que tiene el corazón. Se tiene que llenar, y para poder llenarse se tiene que distender. Es como un globo que nosotros lo llenamos con agua. Si ese corazón no tiene buena relajación, ¿qué le va a pasar cuando se llene? Le va a costar llenarse, ¿sí? Entonces, si le cuesta llenarse y encima le cuesta... ¿Vieron los globos metalizados? Si yo a eso le pongo mucho volumen o mucha presión, llega un momento en el que no hay forma de entrarle más aire. Con esto pasa lo mismo. Si yo tengo algo que es rígido, tiene poca distensibilidad, cuando el corazón se quiera llenar, no voy a tener el volumen sistólico normal, voy a tener un volumen sistólico más reducido, y eso me va a llevar a que tenga que... ¿Qué pasa si yo tengo un volumen sistólico reducido? ¿Qué pasa para adelante? Tengo menos gasto cardíaco. Si tengo menos gasto cardíaco, ¿me entienden cómo va acá? O sea, por ahí nosotros podemos tener una función sistólica normal, con una función diastólica alterada, que me va a poder llevar a una insuficiencia cardíaca con fracción conservada, con alteración de la diástole. O sea, fíjense lo importante que son las dos cosas, tanto sístole como diástole, ¿sí? Entonces lo importante de la diástole es, Braunwald decía, que me encanta esta frase, el ventrículo normofuncionante es el que se contrae, se relaja y se distiende adecuadamente. Ese es un corazón normal, por eso es importante que estudien también siempre la función diastólica, ¿sí? Hay un montón de formas de estudiar la función diastólica, no me voy a poner a explicarles mucho esto, pero sepan de qué es la propiedad de llenado, o sea, de reservorio, de cuánta sangre puede entrar en cada cavidad, principalmente el ventrículo izquierdo, con un volumen adecuado para mantener un gasto cardíaco apropiado. Obviamente que va a depender del calcio, de cómo se desacoplen la fibrina y la miosina, para poder relajarse bien, ¿sí? Y Nishimura, que es siempre hay un médico que dice que si alguien empieza algo primero, que el resto son los orientales, es un entramado de acontecimientos relacionados entre sí que condicionan el llenado ventricular. O sea, yo tengo que tener una buena diástole para tener una buena sístole, ¿sí? Depende de todo esto. Fíjense, a esta animación, fíjense. Obviamente lo primero que uno se fija que es cómo se contrae ese pseudocorazón. Bien, ahora prestenle atención a la diástole. Vieron que se llena, se pone pletórico. Si yo tengo esos ventrículos rígidos, por una miocarditis, por un síndrome isquémico, por una pericarditis, no va a tener esa capacidad de llenarse y distenderse, ¿sí? Depende de eso, depende de qué precarga tenga, qué ritmo y qué frecuencia cardíaca tenga, la contracción y la distensibilidad de las aurículas, de la válvula mitral y la válvula tricúspide en el caso del lado derecho, y de lo que envuelve el corazón, que es el pericardio. ¿Sabemos quién es este? Doppler. Van a escuchar que es cuando piden los médicos, ahora piden ecocardiograma, Doppler, porque en la época mía se hacía el bidimensional y el Doppler había que pedirlo aparte porque no lo hacían todos. Entonces el ecocardiograma Doppler, no sé si han visto de Big Bang Theory. Bueno, este es Sheldon Cooper, bueno, el que no lo vio me lo ve, por lo menos el capítulo de Doppler, que acá está disfrazado del efecto Doppler. ¿Saben lo que es el efecto Doppler? Muy bien. El amigo Christian Doppler, en el año 1842, estando en una
parada de tren, me hizo una estación de trenes, le llamó la atención cómo escuchaba el tren cuando venía y cómo lo escuchaba el tren cuando estaba al frente y cómo escuchaba el tren cuando se iba. Entonces, si ustedes hubieran visto, los que vieron a Sheldon, lo que hace él es miau. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes, o cuando escuchan una ambulancia, ustedes saben cuando ustedes están escuchando la ambulancia que cuando la ambulancia está lejos, la frecuencia de sonido se escucha menos, cuando está cerca es como si estuviera acá nomás, y cuando se está haciendo le empiezan a escuchar cada vez con más frecuencia, pero allá lejos, ¿sí? Entonces eso es lo que le llamó la atención. Entonces después empezó a hacer un montón de estudios y empezó a estudiar lo que es el efecto Doppler, ¿sí? Que es como nosotros usamos las ondas de sonido, hacemos las ondas acústicas que choquen contra lo que estamos queriendo estudiar y eso nos devuelve el sonido. Es eso, ¿sí? Si se están yendo, las ondas de sonido se van a alejar, y si se están acercando, las ondas de sonido se van a... ¿Entiende? ¿Sí? Es el principio Doppler. Entonces nosotros ¿qué es lo que hacemos con el Doppler? Es ver cómo se mueven los fluidos, si el fluido viene o se aleja. Es lo básico. Nosotros lo hacemos esto con las válvulas, por ejemplo. Cuando nosotros vemos las válvulas, lo que ponemos en el Doppler, y vemos las velocidades de los fluidos, cómo pasa la sangre de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la aorta. Y eso es lo que hace el efecto Doppler, ¿sí? Así que agradezcanle al Cristian que se puso a escuchar los trenes. Y el capítulo de Sheldon lo explica muy bonito también. Y tenemos dos tipos de Doppler. Van a escuchar que tenemos el Doppler continuo y el Doppler pulsado. Y el Doppler continuo, como la palabra lo indica, es continuo. ¿Qué es continuo? El eco que manda. O sea, manda eco, manda eco, manda eco, manda eco, manda eco, y recibe eco, recibe eco, recibe eco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Solamente va a medir las velocidades de lo que está viendo ir o venir, ¿sí? Pero solamente lo que va a hacer es me va a promediar todas las velocidades y me lo va a mostrar así. Fíjense que yo acá estoy a nivel de la válvula mitral y estoy viendo las ondas de la válvula mitral, que ya después cuando lo vean más adelante van a ver que hay una onda E y una onda A, que es la onda E de Early, del llenado de la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, como nosotros hemos apoyado acá, como lo ve venir, las ve positivas. Y esto que está acá, que no lo tengo en color, pero es reflujo, que si viene para este lado, entonces lo ve irse. Entonces lo ve en negativo, lo ve para abajo, y es básicamente el efecto Doppler. Lo que ve es toda la secuencia en una sola línea de lo que está viendo el transductor. O sea, el transductor ve algo venir y algo irse. ¿Sí? En cambio, con el pulsado, lo que nosotros hacemos es mandar pulsos más lentos. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que es la frecuencia del pulso y todo eso? Que si es más rápido o más lento es la calidad de la imagen que vamos a tener. Entonces el Doppler lo que hace es básicamente focalizar en un lugar. Van a ver que cuando ustedes pongan el trazado del Doppler tiene una muesquita, finalmente el Doppler pulsado tiene doble muesquita, entonces se van a dar cuenta que están con el pulsado. Y por ejemplo acá que se apoyó, está en la misma línea que esta, pero la muesca del transductor la apoyó a nivel de las puntas de la válvula mitral. Entonces, ¿qué es lo que ve? Lo que se va y lo que viene, pero lo ve en esa zona nada más, ¿sí? Entonces ve que viene un flujo hacia el transductor, que es la onda E, que es la onda que pasa primero para el ventrículo, un espacio, que es la parte de la diastasis, y la otra onda que es la contracción auricular, que es cuando la aurícula se contrae y pasa el flujito de sangre, entonces lo ve venir. Y fíjense que no ve esto. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo solamente acá. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando uno quiere estudiar una estructura o un flujo de determinado lugar, va directamente, primero lo ideal siempre es hacer un Doppler continuo para ver qué estoy viendo, y después irme al pulsado si quiero ver la estructura en particular. Ups. Y después van a escuchar el Doppler color. El Doppler color básicamente lo que hace es codificar las señales que tienen colores. Cada equipo tiene su color, en blanco, o en azul o en rojo. Generalmente se hace que lo que se aleja se va en azul y lo que se viene en rojo. Y van a escuchar en un lado que tiene aliasing, no tiene las armónicas puestas, que es un color ahí entre verde que se mezcla. No vamos a entrar mucho. Y el Doppler tisular. Que el Doppler tisular es el mismo principio, lo único que yo veo es las velocidades del tejido. ¿Sí? Que me da mucha información porque me habla de cómo está ese tejido, ¿sí? Y lo que tiene de desventajoso el Doppler tisular, si bien nos da mucha información, que es ángulo dependiente. O sea que si yo me cruzo, me pongo más allá o más acá, me le puedo estar errando el lugar. Bueno,
Ya terminamos, pero tengo un par de vistas. ¿Qué es eso? Vamos a empezar así. ¿Qué vista es? Para externar es el lado, derecha o izquierda. Izquierda. ¿Qué ven ahí? Aurícula. ¿Esto? Bien. Está gordito el septum ahí. Generalmente no suele medir más de 10, acá está. Y acá tienen Doppler. Esta es la válvula aórtica, la válvula mitral. Ese, apical, fuerte. ¿Apical qué? Bien, ¿qué le ven de raro ahí, los que hacen eco? ¿Y qué más? Del lado derecho, ¿qué tiene? Bien. Tiene algo blanco ahí que es hiperrefligente, ¿sí? Generalmente la hiperrefligencia hay que verla. Acá no está enfocado el ventrículo derecho, entonces yo veo que hay una imagen ahí, que lo más seguro que cruza para la válvula tricúspide, que lo más seguro que sea el cable del marcapaso. ¿Sí? La misma imagen. Ese. 3 cámaras. ¿Desde dónde? Bien. Es lo mismo que el paresternal esquelargo, lo único que he visto desde el apex. Ese. Bien. Bueno, bien, ya me aprendieron todas las vistas. Ese. Bien, es el mismo paciente. Fíjense que el modo M, la resolución que tiene, que acá pueden ver bien el espesor del miocardio. Acá cuando mide, justo me tapa. El septum debe estar acá acá tienen las medidas, cuando vean el ecógrafo que tienen las medidas de 5 en 5 y acá deben medir 2, 3 el miocardio. ¿Eso? ¿Doppler qué? Bien. ¿Ven esto que está acá? ¿Qué pasó ahí? Bien. El aliasing que dice es cuando hay velocidades más altas de las que puede registrar el Doppler, que se exceden, entonces como no lo puede registrar bien, se pasan. ¿Ah? ¿Por qué? Porque son velocidades más de las que puede medir el Doppler. Entonces, si yo quiero ver este aliasing que está acá, que es las velocidades más altas que está en la válvula mitral, me voy al Doppler continuo. ¿Sí? Entonces, el Doppler continuo, como me hace una medición de todos los promedios de las velocidades que va viendo, me marca eso que es una insuficiencia mitral. ¿Sí? ¿Y eso? Tisular. Bien. Creo que parece de la pared septal. Fíjense que acá no está bien a nivel del septum. Entonces tendría que estar un poquito más acá. Y un poquito más cruzado. Y son ondas bien chiquititas. ¿Ese? Bien. ¿Y qué estructuras ven ahí? Bien. Ordénense. ¿Esto? Bien. ¿Esto? Bien. ¿Esto? ¿Acá? Bien. Sí, está medio cruzado este plano. Pero fíjense que ahí está saliendo la aorta y casi la aurícula izquierda no la veo. ¿Sí? Siempre sean ordenados para leer las imágenes, para no perderse ningún detalle. Y vayan cámara por cámara o por anatómicamente por donde quieran ir viéndolo. ¿Esto? Bien. Este es un método de medición automática de bordes. La mayoría de los ecógrafos ahora lo tienen. Nosotros podemos hacer la forma manual de medir la fracción de eyección por Simpson y ir marcando todo el borde, o puedo sacar las imágenes que tienen que tener una buena calidad y el aparato lo hace solo. ¿Sí? Lo que tiene de bueno esto es que tiene menos variabilidad del que lo hace. ¿Sí? Intraobservador, que generalmente hay una variedad intraobservador e entre los operadores, que uno lo tiene que saber cuánta la variabilidad que tiene para ir viéndolo. Esto les muestro para que vean que es un método automático, que acá ya debe haber estado el otro, porque acá me da ya por el biplano que tiene 29 fracción de eyección. O sea, ¿cómo está esa fracción de eyección? Bajita. Ah, bien, ¿eso qué es? Esto es una imagen estática. ¿Qué es eso? ¿Qué ven ahí? Para externar largo. Bien. ¿Qué es esto? Bien. ¿Esto? 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 Bien. Posterolateral. ¿Esto? ¿Está? Fíjense que la aorta ocupa casi todo el espacio. ¿Está? Miren.
¿tá? Fíjense que acá estamos medio angulados porque es tan grande la aorta que uno se tiene que angular y a veces subirse un espacio intercostal más arriba para poder verla, y fíjense el tamañazo que tiene esta aorta, ¿sí? A comparación de las otras que veníamos viendo. Y cuando nos vamos en el subsifoideo, ¿qué pasó con esta aorta? ¿Qué le pasó? Ahí se va. Sí, esto es un trombo. Hermoso. No corran cuando vean esto. Con la calma que corresponde al caso, van y la presentan en la guardia, no corran. Y acá le cambiamos el color. A veces cuando uno no ve, tiene la posibilidad de ver los colores. Ah, ¿no me correste? Ahí que ven, no se ve muy bien ahora. ¿Qué vista es? Bien, ¿qué ven? Primero que se ve. Bien, acá. Esto. Bien, tracto de salida, aorta. ¿Y qué le llama la atención de esa imagen? ¿Está normal? ¿No está normal? Sí, pero aparte que estás en un 5 cámaras, entonces estás medio cruzado. Bien. Acá. ¿Qué pasó ahí? Sí, en realidad es una calcificación de la válvula mitral. Después ya vamos a ver, fíjense que para acá atrás se ve como una línea blanca. Y lo que pasó con esta paciente, una paciente de 95 años, fíjense, sí, no le piden eco a la paciente, no, sí pídanle EPA. Le ponemos el Doppler, ¿sí? Fíjense que lo que es, acá tiene un enchastre de colores, que es porque hace mucho ruido la válvula, tiene mucho reflujo. Acá le estamos poniendo el modo M, que lo juntamos con el color. Entonces, lo que podemos hacer cuando vemos el modo M con el color es ver esto que nos dice cómo está el flujo en el modo M, y esta es la pendiente de desaceleración de la válvula mitral. Fíjense que acá se ve ya un poquito más de calcificación del anillo, y lo que tenía esta señora era una calcificación severa del anillo mitral con extensión a las válvulas. Tenía un MAC, se llama calcificación del anillo mitral, que tiene sus implicancias, es una patología que tiene sus cositas. Este ya lo saben. ¿Vieron qué diferencia con la otra aorta, no? Así me lo tienen que decir. ¿Qué es esto? ¿Eje? Bien. ¿Qué ven ahí? Está medio cruzado ese para estar no de eje largo. ¿Y esto? ¿Qué era? Bien. Estás aprobado. ¿Y esto? ¿Es normal o no es normal? Yo creo que ¿es normal o no es normal? Sí. Porque hablan bajito, porque no me hablan alto, yo tampoco los escucho. No se preocupen. Yo las repito ahora. ¿Es normal o es anormal? Corazón, ¿cómo lo ven ahí? Está bien el corazón. Está como medio ladeado para acá, ¿no es cierto? ¿Y qué estructuras ven acá? Esto es una apical, 4 cámaras. Tenemos ventrículo, aurícula, lado derecho, y esta cosa grande, esta masa inmensa que está acá, que se ve al lado. Fíjense que el corazón funciona bien, pero tiene algo que lo empuja desde afuera. Nos vamos al subsifoideo. Es un chico con un linfoma. Fíjense como el ventrículo, o sea, nosotros, ¿por qué piden el eco este? Porque le van a hacer quimio. Entonces nosotros tenemos que fijarnos cómo está el ventrículo izquierdo, porque puede estar, ¿qué habíamos dicho de la diástole? Entonces, si yo tengo una masa que me está comprimiendo la pared lateral del ventrículo izquierdo, ¿se va a poder relajar bien ese ventrículo? Entonces, fíjense qué importante es todas las vistas. Una de las mejores vistas que se veía era este. Y acá también pueden medir fracción de eyección, pueden poner un M, y fíjense la masa mediastinal, cómo le dificulta la distensibilidad de ese ventrículo izquierdo. Y esto, acá fíjense acá, ¿qué vista es esta? Un 5 cámaras, estoy ahí mirando la aorta. Flujazo de la aorta, cuando hagan los que no hacen eco, cuando empiecen a ver, esto es una velocidad altísima de la aorta, de 5 metros 0,6, que es una estenosis aórtica. Esto acá lo que estamos poniendo, si yo le pongo el Doppler continuo acá, ¿voy a ver algo? ¿El pulsado? No, porque son velocidades muy altas, entonces
me voy al Doppler continuo para ver la válvula aórtica. Cuando quiero ver el tracto de salida, pongo el pulsado. Y ve algo, el transductor ve algo que se va, que es lo que sale, que es el flujo por la aorta que está estenótica, pero también ve un flujo que vuelve, una insuficiencia. Entonces es una doble lesión aórtica. ¿Estamos? Después se verá, cuando medimos todo, cuál es. Otra paciente, mira que le puse los datos, 82 años, soplo, disnea mediada en los esfuerzos. Ahora me hacen ustedes el diagnóstico fuerte para que escuchen los chicos de Zoom. ¿Es vista? Bien. ¿Por qué dicen que es 3 cámaras? O un eje apical largo desde el... ¿tá? O por ahí el paraesternal se puede ver un poquito así. Pero es un eje largo, digámoslo así, porque tenemos ventrículo, aorta, aurícula. La válvula tiene 82 años, ¿no? Válvula mitral con un poquito engrosada. Le pasamos el Doppler continuo porque vimos un flujo y miren la aurícula esta cómo está. Acá estamos en una pica de 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. La aurícula está grande. Fíjense que en el otro plano que estamos medio cruzados la vemos bien la aurícula. Entonces es importante apoyarse bien. Le pasamos el Doppler, que es este. Sí, pero ¿qué Doppler es? Continuo, ¿sí? Porque si le ponemos el Doppler... bueno, ahí le medimos lo que es una estenosis aórtica, como bien dijeron, y si le ponemos el pulsado, se ve así, ¿sí? Velocidades altas, porque las velocidades pasan por un desfiladero ahí, ¿sí? Y las pendientes son de aceleración. Después cuando vean lo que es valvulopatía van a ver bien. Le ponemos el Doppler tisular para ver la velocidad del tejido, que podemos investigar a ver cómo está. En rojo y en azul es cómo se mueve. Ese, ¿qué es? ¿Un Doppler? Bien, a nivel del septum, y ese del lateral. Después cada cosa tiene su valor. ¿Y eso? ¿Qué vista es? Subsifoidea, 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, se siempre empiezan por arriba, ¿no? Hígado, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha. Miren el calcio que tiene. Creo que este es de la misma paciente. Fíjense ahí que está engrosado, acá es más la vista que ya hablamos recién del enfocado de ventrículo derecho, que casi el ventrículo izquierdo no se ve. Es la misma, seguimos con la misma paciente. Y fíjense esto, ¿qué es esto? Estamos en una vena cava inferior que desemboca en... Por eso es importante siempre hacer el subsifoideo para ver la vena cava si está llena o no. ¿Sí? ¿Y esto? Bien, y los strain para que no se los olviden, aurícula izquierda y ventrículo derecho. Listo. No hay más nada. ¿Preguntas? Bien, me pasé 9 minutos. ¿Algo más que quieren saber? Es muy cortito, ¿sí? Hay mucha información para ver con eco. Siempre se queda en la duda más cuando hablarse con el ventrículo derecho. Sí. Siempre preferiría que hacer una crítica vocal, el ventrículo derecho, quizás me está adelantando más, porque me está contando como tangencialmente, digamos, o si tiene que ser medido con una vista de 4 cámaras, con el ventrículo izquierdo, y hacer la visión en ese foco, digamos. Para medir bien el ventrículo derecho está la vista enfocada al ventrículo derecho que tiene su posición, que vos tenés que irte un poquito más para el lado del ventrículo derecho cuando estás apoyado, y abrirte un poquito. Hay todo como una técnica para hacer, o sea, tenés que irte un poquito más para la derecha y abrirlo bien el ventrículo derecho. O sea, puede pasar que vos veas el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, no, por eso le digo que cuando vayan a cada cámara se enfoquen, porque puede pasar que vos estés viendo bien el ventrículo derecho, vos fíjate en esta, ¿está? Vos ahí te pones en el apical 4 cámaras y lo que haces es irte un poco, o sea, lo ideal sería que esté viendo del cúbito lateral izquierdo un poquito más para adelante, cosa que voy a hacer, que es la pared del ventrículo derecho, que está un poquito más para allá, hacia el tórax, y vos llegues mejor. Y lo que ves es, te vas como más para la derecha para verlo bien y abrirlo bien. Vos fíjate que ahí, bueno, lo estás sobredimensionando, sino que lo estás abriendo bien, el ventrículo izquierdo, es como que vos veas esto, ¿no? Que vos veas esto y en vez de verte así, vos te vas más para allá. Entonces vos estás viéndolo bien el ventrículo derecho,
y a lo mejor es más chiquito el ventrículo izquierdo, no es que lo estás sobredimensionando, sino que estás abriendo bien la cámara. Y después ver, igual de todas formas, cuando vos ves el 4 cámaras, aplica algo que fijas la diferencia entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Si vos tenés el ventrículo derecho más grande que el ventrículo izquierdo, ya por las 4 cámaras te vas dando cuenta, ¿sí? Después, generalmente, el enfocado al ventrículo derecho nosotros lo usamos mucho para lo que es ver la motilidad de la pared libre, hacer el strain. Para el strain del BDE, pared libre no va. Depende de dónde se vea, no está todavía bien nomenclado. Algunos te dicen que lo ideal es usar todos los segmentos, porque lo que me pregunta él es porque el ventrículo derecho comparte el septum con el ventrículo izquierdo. Entonces hay algunos que dicen que si vos medís la parte del ventrículo del septum, estás usando como las 2 cámaras, porque ¿se acuerdan el loop que había mostrado de la banda miocárdica? Las bandas, hay unas fibras que van para arriba, que son las partes del ventrículo izquierdo, después están las otras que son del ventrículo derecho que se cruzan. Entonces como que algunos dicen, ¿podemos usarlo o no? ¿Sí? Generalmente lo que se trata de usar, lo que pasa es que depende del software del equipo que uno tenga. Por ejemplo, en el OSPI tenemos el software, en el T8 tiene el software para el ventrículo derecho, que vos lo medís y te mide todos los segmentos. Con la posibilidad, o sea, si vos medís todos los segmentos, el strain te va a dar más alto, porque estás midiendo los segmentos septales. Lo ideal sería medir la pared libre, pero todavía no está bien nomenclado. Entonces lo ideal es lo que Con el mismo software vos podés eliminar el segmento septal. Claro, vos cuando haces la medición del ventrículo derecho, vos podés marcar solamente la pared lateral. ¿Ah? ¿Qué pasó? Del índice de colapsabilidad de la vena cava. Bien. La vena cava, nosotros cuando hacemos ¿y cuál es la mejor vista de transferencia para estructura valvular? Bien. Acá me preguntan, ¿cuál es la colapsabilidad de la vena cava? O sea, la vena cava normalmente, cuando nosotros nos vemos en el subchifoideo y el paciente está respirando normal, tiene que colapsar. ¿Qué quiere decir que colapse? ¿Dónde estaba el de la vena cava acá? Esto. Sí, no lo tengo en video. Así, mira. Esta paciente me está respirando aire ambiente y fíjense que la vena cava no se inmuta, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente que la vena cava no está tan llena, digamos, algo así, la vena cava se pega. Entonces cuando inspira, aumenta el retorno venoso, se llena, se pega. ¿Tá? Cuando tenemos, lo normal es que sea menor a 2. ¿Dónde se mide la vena cava? Acá, ¿sí? A 1 centímetro, 2 centímetros de la desembocadura, y acá es donde se mide. Si mide más de 2, quiere decir que está dilatada, y hay que informar si está dilatada, porque puede estar dilatada pero colapsar, como esta paciente puede estar dilatada y no colapsar. Y eso que nos habla, es lo mismo que los yugulares. O sea, es la expresión ecográfica de la... Quiere decir que las presiones acá están altas, entonces esto no drena, y la presión se va para atrás, yugular ingurgital. ¿Y cuál es la mejor vista de transtorácico para ver la válvula aórtica? Ahí la válvula aórtica no hay una vista. Las estructuras no hay que estudiarlas en una vista, hay que hacer todas las vistas para poder ver bien la estructura. La válvula aórtica no la voy a ver en una sola vista. La voy a ver en el plano, en el eje corto, a nivel de los grandes vasos, para verla si es bicúspide, si es unicúspide, si tiene las valvas abre bien, no abre bien. Cuando nos vamos a 5 cámaras, vamos a ver la velocidad, también vamos a ver cómo abre. Cuando le pasamos el modo M, que hemos visto el cuadradito, el box aórtico, vemos cómo abre. O sea, no hay una vista para ver una estructura. Nosotros no podemos guiarnos por un solo valor, una sola imagen para decir una patología. Hay que verlo integral, esto como todo. Hay que integrar una vez que termine. Por eso hay tantas vistas. ¿Sí? Si no, yo le pongo el paresternal eje largo y listo, ya está. Entonces nosotros tenemos que integrar todas las vistas que tengamos para decir bien cuál es. A veces algunas se ven mejor, otras se ven peor. Hay una que de la aorta que no da nombre, que es el paresternal, el derecho, que es para ver la aorta, que en vez del flujo irse, lo vemos venir, y uno de los que se usa por ahí cuando uno tiene dudas del flujo aórtico en la estenosis aórtica, más que nada se usa. Y creo que no hay más preguntas. No necesito más. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Si no, son libres de irse. Bueno, ¿entendieron algo? Tengo Kahoot, pero ya es muy tarde. Y me olvidé porque iba a tener un premio, pero me olvidé, así que, porque si no nos vamos a jugar el Kahoot. Chao.
Vamos a dejar de grabar.